Son personajes que vieron el paraíso antes de morir. Ya se sabe que uno para ver el paraíso tiene primero que morirse y después haber tenido una conducta honrada o algo así, ¿no? Sí. Pero lo primero es morirse. Aquí hay personajes que antes de morirse pudieron espiar estos lugares. Ahora, ¿dónde quedaba el paraíso? Estamos hablando de la tradición judeocristiana, ¿no? Bueno, fue situado a modo de conjetura por los eruditos, primero en el monte de Dios, después en Siria, después en Hebrón, después en Jerusalén, esto después que el rey David trasladara allí su capital, y durante el cautiverio babilónico se supuso que a la entrada del Golfo Pérsico, allí donde se juntan o se juntaban el Tigris y el Éufrates. También se dijo que el paraíso estaba en Armenia o en Jordania Central, pero allí no había ríos importantes y, como sabemos, el paraíso es un lugar que requiere ríos. Si no hay ríos importantes, es que no es el paraíso. Se sabe que el jardín estaba custodiado por un par de querubines que constituían una asociación llamada la Llama de las Espadas Vibrantes, una agrupación de querubines. Ya se sabe que los querubines son funcionarios angélicos. Hay 9 coros y los querubines son el segundo en la importancia de esos coros. En fin, cierto rey de Judá se propuso descubrir el paraíso. Sabiendo o no sabiendo estas cosas, dijo, bueno, vamos a ver si puedo espiar cómo es el paraíso. Se subió al monte Levián, desde cuya cima se podía oír el sonido de las espadas vibrantes de los querubines. Después de ordenar a varios de sus cortesanos que bajasen al valle, les dijo, seguid el sonido, las espadas hacen un ruidaje, será fácil localizar dónde está el paraíso simplemente parando la oreja. Ninguno de los cortesanos regresó con noticias ni con vida. Dicen que el Edén tiene 7 puertas. A la última se llega desde la cueva Macpela, que hemos mencionado hace algunos programas, cueva del Hedrón, que fue descubierta por Adán cuando estaba sepultando a Eva. Pero ahí también está sepultado Adán, y también, como hemos dicho, Abraham y Sara. Jacob está con Raquel, pero antes estaba Isaac con Rebeca. ¿Jacob está con Raquel o con Lía? Yo no me acuerdo. No, con las dos no. Está con la que él no quería. Con Lía entonces. Sí. Sí, está con la que él no quería. Lamentablemente tengo que decirlo. Bueno, ahí esa cueva marca de algún modo la entrada del paraíso, según algunos. El primer hombre que entró vivo en el paraíso después de Adán, ¿no?, fue Enoch. Pudo conocer allí el árbol de la vida y lo vio descansar a Dios, y parece que descansa justamente a la sombra de ese árbol. Algún domingo. Sí. Isaac, que también, o sea, en este caso era sábado, Isaac, que también pudo conocer el paraíso, estudió allí 3 años. Eso está bien. Ir a estudiar al paraíso es lo mejor que uno puede hacer. Hay gente que va al paraíso y va a perder el tiempo nada más. Bueno, más tarde, estamos hablando de Isaac, que estudiaba en el paraíso, su hijo Jacob, recién nombrado, obtuvo el derecho a entrar. Lamentablemente ninguno de estos 3, Enoch, Isaac y Jacob, dejó constancia de lo que allí vio. Moisés también anduvo por las regiones celestiales. Lo llevó de visita un ángel que le mostró 70 tronos, ni uno menos, adornados con joyas que se alzaban sobre patas de oro puro y refulgían de zafiros y diamantes. En el mayor de los tronos se sentaba el padre Abraham. Después de Moisés no se encontró ningún otro mortal que fuera digno de un paraíso anticipado, salvo aquel que motiva nuestra charla de hoy, y que es Yehoshua ben Leví, un maestro de excepcional piedad.
fue director de la escuela rabínica durante los comienzos del siglo III y protagonista de numerosas anécdotas lamentablemente edificantes. Las anécdotas son buenas, pero siempre aparece una moraleja que un poco las estropea. Dice la crónica que cuando Yehoshua era ya muy viejo, Dios ordenó al ángel de la muerte que concediera a este piadoso maestro un último deseo. Muy bien, apareció el ángel de la muerte, le dijo esto a Yehoshua y el viejo pidió ver cómo era el paraíso antes de morirse. Curioso pedido. Faltaba tan poco. Inmediatamente aceptaron el pedido, pero antes de salir, Yehoshua exigió al ángel de la muerte que le entregara la espada que este ángel siempre lleva por razones profesionales, desde luego, incluso para sentirse más seguro. Ya desarmado el ángel y llegando al muro que rodea el Edén, o que uno conjetura que debe rodear el Edén, no tanto para que no se escapen los de adentro, sino para que los pibes no empiecen a espiar. Una especie de country. Se le cuelen. Bueno, el ángel puso al maestro sobre sus hombros para que espiara. Y le dijo, bueno, espía. Y Yehoshua hizo entonces algo inesperado. Saltó por arriba del muro y se tiró de cabeza dentro del paraíso. Y allí, lejos del alcance del ángel de la muerte, el maestro Yehoshua declaró que se quedaría allí. Naturalmente los ángeles, ayudantes, se quejaron de aquella intromisión ante el mismo Dios. Le dijeron que aquel hombre había tomado por asalto el paraíso. La divinidad se limitó a pedir informes sobre la conducta del maestro. Informado por los ángeles de la rectitud de Yehoshua, ordenó que lo dejaran adentro sin molestarlo. Solo debió devolver la espada al ángel de la muerte, que anduvo unos cuantos días sin poder cumplir con sus obligaciones. Y Yehoshua anduvo entonces por el paraíso y dijo lo que a continuación detallaremos, que tiene 7 puertas. La primera casa, frente a la entrada, alberga a los conversos que llegaron a Dios por su propia voluntad. Las paredes de esas casas son de cristal y sus vigas de cedro. Ardías, el profeta justo, gobierna allí. La segunda casa está construida de manera semejante y recibe a los penitentes de Israel. La tercera casa es de oro puro. Allí se centra el árbol de la vida, en cuya sombra se sientan Adán, Isaac, Jacob, los patriarcas de las 12 tribus, todos los israelitas que salieron de Egipto y toda la generación del destierro. También está allí el rey David, su hijo Salomón, todos los reyes de Judá, excepto Manases, que según le informaron a Yehoshua, está en el infierno. La cuarta casa está hecha de oro y sus vigas son de madera de olivo. Alberga a los justos cuya vida fue amarga, o sea, a casi todos los justos. La quinta casa, por la que fluye el río Gijón, está hecha de plata, cristal de roca, oro y lino. La fragancia del Líbano impregna todas sus salas. Curioso porque no hay cedro aquí, ¿no? Yehoshua vio paños de púrpura tejidos por la propia Eva y madejas de hilo escarlata y pelo de cabra trenzado por ángeles. Allí mora un Mesías que le preguntó a Yehoshua lo siguiente: ¿cómo pasan el tiempo los hijos de Israel en el mundo del que vienes? Esperando tu advenimiento, respondió el maestro. Al oír estas palabras, el Mesías lloró. La sexta casa alberga a quienes murieron mientras cumplían su deber con Dios. La séptima, a quienes han muerto de pena. Algunos dicen que los habitantes del paraíso están cabeza abajo y caminan con las manos. Si un hechicero convoca al espíritu de un muerto, el muerto camina siempre invertido, a menos que lo invoque un rey. En tal caso, el muerto aparecerá de pie para mostrar su respeto a la realeza. Digo todo esto para aquellas personas que resuelvan convocar final. Salvo que se trate de Reyes, le van a aparecer del doctor Reyes, le van a aparecer cabeza para abajo. Le va a aparecer el finado caminando con las manos, lo cual provoca un gran susto. Ya que se te aparezca un muerto, claro,
te da un poco de susto. Pero haciendo Pero la si el vertical. muerto viene caminando con las manos, Ahí está. el estupor puede desmayarnos. Estos son todos los datos que nos ha dado el maestro Yehoshua acerca del paraíso. En otras mitologías de otras religiones hay visitantes del Edén un poco más minuciosos en sus descripciones. Algunos chinos, por ejemplo, creían fervientemente que era posible visitar la morada de los muertos y regresar mediante ciertos conjuros. Algunos hechiceros mandaban a personas a visitar el mundo de los muertos y les encargaban que se fijaran quiénes estaban entre los bienaventurados y quiénes no, para luego volver y dar esa información en la tierra. Ahora, naturalmente, para enviar a alguien al mundo de los muertos hay que matarlo. Y resulta que toda esa gente, todos esos emisarios iban y después no volvían. Una ingratitud que los hechiceros chinos no perdonaban. Bueno, hay otros datos. No quiero ser... Un viajero de Constantinopla aseguró en una ocasión que solamente era destinado al paraíso una persona de cada 30.000 que moría. Es una cifra que llamó mucho la atención en aquel momento. Porque todos nos creemos buenos. Claro. Bueno, parece que no. Eso es lo que decía este tipo de Constantinopla. Estaba pensando quiénes eran los otros 29.999. Sí. Se mueren 30.000, uno vaciló, esa es la proporción, ¿no? Tanto es así que en el infierno deben estar por esa misma causa amontonados como perejiles manteca, mientras que los paraísos Hasta conseguir un catre están desiertos como hoteles marplatenses en invierno, así. Tipos se cambian de catrera todas las noches, un desperdicio. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta pequeña charla? Mayormente centrada en la personalidad de Yehoshua ben Levi, pero que ha rozado a algunos que también han ido. El propio profeta del Islam también estuvo en el cielo, según hemos contado no hace muchos días, acordándonos de aquella mula, en un tiempo psicológicamente largo, pero cosmológicamente breve. Estaba el profeta por ahí, y en el desierto, y una mula, la mula Burak creo que se llamaba, no me acuerdo ahora, le volcó una jarra con agua, sí. Y el profeta fue elevado en ese mismo momento a los cielos. Allí saludó a la misma divinidad, regateó con la divinidad el número de oraciones que los musulmanes tienen que hacer por día. ¿Qué cuántas son? ¿5? ¿Dónde hay un musulmán aquí? ¿Cómo no hay? Tendría que haber, tanto turco por ahí. En este programa que nos escuchan muchísimos musulmanes de cartel. Bueno, regateó largamente con el mismísimo Dios, que le habían puesto primero 40, parece, después 30, después 20. Muy curioso el viaje del profeta al cielo. Y cuando regresó, después de haber hablado con todos los profetas anteriores, con Abraham, con el mismísimo Cristo, a quien los musulmanes llaman Isa, volvió. Y la jarra todavía no había caído y se alcanzó a enderezar. Así que el tiempo que había transcurrido era verdaderamente breve. ¿A quién dedicamos esta charla? Aquí siempre evocamos una frase muy amorosa y muy poética, que es: el paraíso estaba donde ella estaba. Qué maravilla, ¿no? Lindo, ¿eh? Qué maravilla. ¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde está ella, el paraíso? Es un bello inciso. También Adán, ¿no? Creo que el poeta lo atribuye a Adán. Atribuye esta frase a Adán. A quien le preguntaron dónde estaba el paraíso y dónde estaba Eva, dónde va a estar. Claro.
Y también a Emanuel Swedenborg, que vio uno de los paraísos que más me gustan a mí, que es un paraíso donde no entran los estúpidos. Yo no voy a entrar, pero va a ser un lindo lugar. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos que tengan que ver con esto, es decir, con personas que hayan visitado el paraíso sin morirse reglamentariamente, y hemos elegido la bella canción que se llama Tú que puedes, vuélvete, que es lo que suelen decirle los que están en el más allá a los que llegan sin autorización o estando vivos todavía. Escucharemos esta bella canción de Atahualpa Yupanqui en la versión de una gran artista argentina que es Suma Paz.